este tema al mismo tiempo con tantas personas, entonces estoy verdaderamente agradecida de la presencia de cada uno de ustedes. Me encanta que cada vez más nos empecemos a interesar por... Gracias. Ahí está. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí está mejor? Ok. Me encanta que cada vez más nos empecemos a responsabilizar y a interesar por este lado emocional, porque incluso nosotros como médicos en nuestra formación se nos inculca que lo importante es la clínica, es lo que vemos con el paciente, y el lado emocional lo dejamos completamente a un lado. Y ahorita vamos a ver incluso con evidencia científica qué tan importante es validar las emociones en todas las personas. Entonces, bueno, parte de esta plática está basada en el método Grief Recovery. Y brevemente les platico. Este es un método que se hizo en los años 70 en Estados Unidos. Se hizo por dos personas, John James y Russell Friedman. John James tuvo la pérdida de uno de sus hijos a los pocos días de nacido. Y entonces él buscaba una manera de sentirse mejor. Y platica que iba a las escuelas, que iba a las iglesias, que iba a las bibliotecas, y solo encontraba libros que le dijeran cómo se siente el duelo, pero no encontró un solo libro que le dijera qué era lo que seguía, qué era lo que tenía que hacer ahora. Entonces, probablemente todos hemos tenido alguna pérdida en nuestra vida y ya sabemos qué es lo que se siente. No necesitamos que nos digan, no vas a tener hambre, no vas a poder dormir. Lo que necesitamos saber es, ahora qué sigue, ahora qué voy a hacer. Entonces, él se dio a la tarea de describir las acciones que lo llevaron a él poder superar esa pérdida, y es lo que se conoce como el método Grief Recovery. Y de ahí se derivan dos talleres. Un taller que se llama Taller de Superación de Dolor Emocional, que es para trabajar cada uno sus pérdidas, y el otro que es Cuando los niños sufren, que es un curso para papás, para cuidadores, para maestros, para aprender nosotros cómo acompañar a nuestros niños en sus procesos de pérdida. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Y empezamos definiendo, empezamos con que no quiere funcionar, ahí está. ¿Qué es dolor emocional o duelo? La mayoría de las veces escuchamos la palabra duelo e inmediatamente lo relacionamos con muerte, y no necesariamente es así. El dolor emocional va a ser los sentimientos que tenemos cuando un patrón de conducta al que estamos acostumbrados cambia o se interrumpe. Entonces esto en realidad puede ser muchísimas cosas. Y pongo aquí que es la reacción normal y natural. Lo normal y natural es que cuando nosotros perdemos algo nos sintamos mal. Y lo pongo porque muchas veces recibimos comentarios como: no es posible que todavía estés llorando por esto, no es posible que todavía te sientas mal. Y lo que es verdad es que cuando aún hay un dolor emocional pendiente por resolver, lo normal, lo natural va a ser sentirse mal, y es algo que tenemos que aceptar. Entonces les decía, no solo la muerte es lo que nos va a llevar al dolor emocional, son cerca de 40 las experiencias que nos puede llevar a sentirlo. La muerte es solo una de ellas. Puede ser también un divorcio, un retiro, una mudanza, una jubilación, un cambio en la situación financiera, una pérdida de una mascota. Cualquier cambio a algo a lo que nosotros ya estamos acostumbrados nos lleva a experimentar dolor emocional. Y se me olvidó decir una cosa, perdón, antes de empezar. Les pido por favor que no me dejen sola hablando todo este tiempo. Vamos a tratar de hacer esto así como platicadito. En cualquier momento que ustedes quieran hacer un comentario, una aportación, compartir alguna experiencia, todos tenemos oportunidad de participar, y todas las experiencias que aquí comportamos pues nos sirven a todos. Probablemente lo que alguien ya vivió, alguien más también lo está pasando, entonces por favor no me dejen aquí hablando sola. Entonces, bueno, el duelo va a ser un dolor que es total, nos afecta en todo, nos afecta la parte biológica, nos duele el cuerpo, nos duele la espalda, nos duele la cabeza, tenemos gastritis, nos duele la parte psicológica, nos duelen nuestros pensamientos, nos duele lo que nos decimos a nosotros mismos, nos duele la parte social. A las personas que están alrededor de nosotros, pues obviamente no les gusta vernos sufrir, entonces a ellos también les causa dolor nuestro dolor. Obviamente a nuestros familiares más cercanos también comparten nuestro dolor, y nos duele la parte espiritual. A veces hasta reclamamos a Dios, reclamamos a la fe. Entonces
¿cómo no va a ser importante tratar el dolor emocional? Y bueno, esta es una definición diferente, pero es: dolor emocional es buscar a alguien que siempre ha estado para ti y darte cuenta de que ya no está. O buscar a alguien que nunca ha estado para ti, con la ilusión de que ahora sí esté y darte cuenta de que una vez más no está. ¿Quiénes de nosotros hemos vivido esa situación? Entonces, todos aquí hemos tenido en algún momento dolor emocional. Y lo importante sería, ¿qué hicimos con ese dolor emocional que en ese momento tuvimos, ¿no? Entonces, bueno, siempre que pensemos las 3 palabras clave que nos dicen que hay dolor emocional es diferente, mejor o más abundante. Cuando cualquier circunstancia en la que ustedes piensen, si algo todavía me quita mi atención y todavía estoy pensando, es que debí haber dicho esto, es que debí haber hecho esto de manera diferente, ojo, esa es la primera señal de que ahí hay dolor emocional. Y el problema de esto es que nos drena la energía por completo. ¿Cuántas veces no vamos manejando en el carro, todavía repasando alguna discusión que tuvimos o algún problema y pensando todavía, debí haber hecho esto diferente, mejor o más abundante? Y suceden accidentes y estamos distraídos y no estamos al 100 y estamos perdiendo mucha parte de nuestra energía por no resolver ese problema emocional que tenemos pendiente. Este es el modelo más clásico, más conocido de las etapas del duelo. A lo mejor algunos de ustedes ya están familiarizados con él. Es el que dijo la doctora Elizabeth Kubler-Ross en el año 69 en su libro sobre la muerte y los moribundos. Ella nos marca 5 etapas del duelo. La primera sería la negación. ¿Y qué es la negación? La negación va a ser un mecanismo de defensa. Es un intento que hace el cuerpo, un intento que hace nuestra mente por tratar de ganar un poquito más de tiempo para poderme acoplar a ese impacto que acabo de recibir, a esa noticia que me acaban de dar. Llegamos a pensar que es una equivocación, no puede ser que esto me esté pasando a mí, no es que esto está mal. Todo eso está comprendido dentro de la negación. De ahí seguiría el enojo, la ira. Y la ira va contra todos, contra el que se me ponga enfrente, contra mi familiar más querido, contra mi amigo, contra los doctores, contra los tratamientos, contra todo el que me pueda yo desquitar, ahí va a estar la ira. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer las personas que estamos al lado de alguien que está en esta etapa de su proceso del duelo? Es dejarse que se exprese. Porque las personas que están alrededor a lo mejor le reclaman o le dicen no te pongas así o lo tratan de calmar. Como lo estamos viendo, es parte de un proceso y es necesario vivirlo para poder pasar a la siguiente etapa. La persona piensa, ¿por qué a mí? Empieza a buscar culpables, empieza a culpar a los médicos, empieza a culpar a los hermanos, empieza a culpar a todos. O piensa, ¿qué es lo que hice yo para merecer esto? Porque siempre pensamos, ¿por qué no le pasó a él o a ella? ¿Por qué me está pasando a mí? Es el conflicto que tenemos en ese momento. De ahí seguiría la negociación. Y este es un poco como regresar un poco al pensamiento mágico de los niños en el que tratas de hacer como un trueque. Un Diosito, por favor alíviame y te prometo que voy a ir a misa todos los días. O voy a dejar de fumar, pero que me regresen mi trabajo. Entonces es como esta negociación, es como igual un tiempito extra que estamos tratando de ganar para podernos acoplar a esa pérdida que tuvimos. De ahí seguiría la depresión, que es muy preocupante a las personas que estamos al lado de alguien que está en esta etapa, pues porque lo vemos verdaderamente triste, lo vemos agotado, lo vemos sin ganas de luchar, pero la buena noticia es que generalmente cuando ya estamos en la etapa de la depresión, quiere decir que ya estamos muy cerca de llegar a la aceptación. De hecho, en la mayoría de los casos es lo que le sigue. Entonces, es como tratar de acompañar a esa persona en el momento en que está en esa etapa, pero no tratar de apurarla, no tratar de presionarla. Todos tenemos diferentes tiempos. Lo que necesita la persona con dolor emocional es nada más que le estén acompañando. La persona llega a expresarlo así, ya no me importa. O sea, ya perdió completamente el sentido. Y de ahí seguiría la aceptación, que es cuando la persona ya finalmente
está resignada, acepta lo que está pasando, ya no hay tristeza, ya no hay alegría, ya no hay tristeza, ya no hay remordimiento, alegría está mal, ya solo hay serenidad. La persona llega a decir, estoy en paz con esto que está pasando, acepto lo que está pasando. Y si se fijaron, el modelo venía marcado en un círculo. Lo interesante de esto es que no hay absolutos en el dolor emocional. Cada persona lo vivimos de manera diferente. Cada relación, debido a que cada relación es única y repetible, es imposible que dos personas vivan el duelo de la misma manera. Incluso siendo hermanos que perdieron al mismo papá, cada quien tiene una relación única. Y esto del círculo se marca también porque no es como una escalerita de que, bueno, ya voy en el paso 3 y sigue el 4. No, o sea, se vale de que si ya estoy en la aceptación, hoy otra vez estoy en el enojo y a lo mejor mañana me brinco del enojo directo hasta la aceptación. Es un proceso que va como en círculo, como en espiral. Y tenemos que tener paciencia con esta parte y entenderlo de esta manera, el proceso. Bueno, ¿y qué va a influir? ¿Cuál va a ser la diferencia de cómo vivimos nosotros el duelo? Bueno, va a depender de quién era la persona o la situación de la que estamos hablando. ¿Qué era lo que representaba para mí? Era mi papá, pero era mi proveedor. Era mi trabajo, pero era el sueño de toda mi vida. O sea, no nada más qué es, sino el significado que yo le doy para mí de eso que estoy perdiendo. ¿Cómo era el apego cuando hablamos de personas? ¿Era alguien cercano, era alguien lejano, era alguien que veía una vez al año? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Fue algo repentino o fue algo que tuve tiempo para prepararme, para despedirme? He experimentado más pérdidas en mi vida y cómo las he vivido. Mis pérdidas anteriores han sido traumáticas o las he sabido aceptar. ¿Cómo he vivido yo estos procesos antes? Las variables de la personalidad, que son desde edad, sexo, religión. Las variables sociales, que son los ritos en los que participamos, si nos permitimos en familia hablar de la pérdida, del dolor que sentimos como familia. Los factores estresantes agregados, que quiere decir, a veces una pérdida se empalma con otras pérdidas. Entonces, ¿qué tantas cosas estoy perdiendo aparte de esa pérdida principal? Todo eso va a depender de cómo voy a vivir yo mi duelo. Y bueno, empezamos hablando de dolor emocional, pero hasta ahorita no hemos definido qué es una emoción. Y aunque suena algo como muy lógico, a veces no sabemos cómo definirlo con palabras, ¿no? Entonces, una emoción va a ser la reacción psicológica y fisiológica que voy a tener ante un estímulo, sea una persona, sea una situación, sea un recuerdo. Y como les comentaba al principio, incluso nosotros como médicos, se nos enseña que las emociones, hazlas a un lado. Lo importante es la clínica. Y ya se va viendo que no es así, que las emociones en realidad tienen sus funciones, tienen su razón de ser. Psicológicamente las emociones van a crear conductas, crean redes de memoria. Fisiológicamente incluso, las emociones son responsables de la salida de ciertas hormonas, de ciertos neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, el cortisol, la noradrenalina. Entonces, es algo verdaderamente importante, no es algo que podemos dejar a un lado. Conductualmente nos van a servir para ya tener una, ahora sí, conducta ya predispuesta hacia esa cosa que se nos está enfrentando. Entonces, pues como podemos ver, es algo importante, no es algo para dejar de lado. Y bueno, vamos a tener 4 emociones primarias y 4 emociones secundarias. Las quise poner aquí porque también, no sé si a ustedes les pase o si yo soy la única rara aquí, que te topas con personas a las que les preguntas ¿cómo estás? Y se limitan a contestarte bien, mal, enojado, contento. Y en realidad es una lista de como 40 emociones las que tenemos y ni siquiera sabemos cómo se sienten esas emociones, cómo las sentimos nosotros, cómo pretendemos explicarle a la persona que está al lado lo que estamos sintiendo, cómo podemos acompañar a una persona que está en dolor emocional si ella no sabe definir lo que siente y si me lo define yo tampoco sé qué es lo que eso significa. Entonces vamos a darle una repasadita rápida de las emociones. Y la primera sería la alegría. Por ejemplo, 3 diferentes formas sería gratificación, satisfacción, diversión, felicidad.
Dentro del enojo, resentimiento, desesperación, desilusión. Si se dan cuenta que el enojo a veces es como lo que con mayor facilidad expresamos y difícilmente lo expresamos con alguna de estas palabras. La tristeza, que puede ser desde desesperación, melancolía, autocompasión, pena. El miedo, que puede ir desde terror, fobia, ansiedad, aprensión, y que no va a ser jamás lo mismo una que otra. Y bueno, esas son las emociones primarias. Las emociones secundarias, igual, son 4, y la primera es el amor. Igual, en sus diferentes formas, desde aceptación, amabilidad, dedicación. La sorpresa, en sus diferentes formas. La aversión, el desprecio, el menosprecio. Y la vergüenza, el arrepentimiento, la pena, la mortificación, la culpa. Entonces, pues la primera pauta para aprender a vivir sin dolor emocional es entender cómo siento las emociones y poder definirlas para poder compartir lo que estoy sintiendo. Y mientras más pueda hablar yo de mis emociones y de lo que yo siento, va a ser mucho más factible que pueda superar ese dolor emocional. Bueno, este es como un resumen que me encanta porque está así como para imprimirlo y pegarlo y acordarte así de las palabras, pero verdaderamente sí es poco común que te encuentres a alguien que se exprese con todas esas palabras, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta, ¿cuáles son las 4 emociones secundarias? Amor, sorpresa, vergüenza y aversión. Como sea esta presentación, se las puedo compartir si la quieren, digo, sin ningún problema, para que no se estresen en tomar notas y así. Y dejé por ahí también algún resumencito que hice, entonces... Ajá. Porque son secundarias emociones. Muy bien. Porque muchas veces, por ejemplo, la persona dice, alguna de las secundarias, me arrepiento, pero en realidad esa es una emoción secundaria. ¿De dónde viene el arrepentimiento? Viene de la tristeza. Entonces es como buscar cuál es la emoción que está de fondo de eso que estás sintiendo. Por eso unas son, o sea, las primarias es como la raíz y la secundaria es como lo que a veces es más fácil que salga. ¿Vamos bien? Bueno, hay algunas ideas acerca del dolor emocional que se han ido pasando equivocadamente desde hace muchísimo tiempo, y son 6, y las vamos a revisar. La primera es, no te sientas mal. Y esta, bueno, todas son así como muy clásicas. No te sientas mal. Imaginémonos la persona que llega a contarnos su problema. Por ejemplo, amiga, ¿qué crees? Acabo de terminar con mi novio. ¿Y qué le dice la otra persona? Ay, no te sientas mal. Reprobé el examen, no te sientas mal. Choqué el carro, no te sientas mal. Y entonces la persona dice, pero es que sí me siento mal. O sea, entonces ahora tengo 2 problemas. El problema que tenía yo desde un principio y el problema de que me atreví a abrir mi corazón, a compartir mis emociones con otra persona que lo que hizo fue invalidarlas completamente. Entonces lo pongo así. Porque está bien sentirnos bien cuando algo bueno nos pasa, pero está mal sentirse triste cuando algo triste nos sucede. Porque cuando algo bueno pasa, pues ahí estamos todos como para festejar, ¿no? Pero cuando algo malo pasa, como que le tenemos miedo a la emoción y sácale la vuelta, ¿no? Entonces, esa sería como la primera idea equivocada que tenemos acerca del dolor emocional. La segunda, reemplaza la pérdida. Clásica también, un clavo saca otro clavo. Y volvemos al mismo ejemplo de que acabas de terminar la relación y ya te están queriendo presentar a alguien, o tienes la mascota de hace 10 años y se acaba de morir el perrito y no tiene ni una semana, y alguien con las mejores intenciones del mundo, por no tener esta información acerca del dolor emocional, llega y te regala otro perro.
¿Y qué pasa? Es una acción muy buena y es con muy buenas intenciones, pero volvemos a lo mismo, ahora tienes dos problemas, porque no has logrado sanar la relación primera que tenías, por ejemplo, con esa primera mascota, y va a ser muchísimo más difícil que logres un vínculo verdaderamente bueno con esa otra segunda persona o mascota o lo que sea, mientras no hayas sanado esa primera relación. Y lo ponemos así, las personas tenemos que sentirnos mal cuando nuestro corazón se rompe. Una sustitución jamás va a arreglar el dolor emocional que sentimos. El tercer mito es sufre solo. Y ese lo venimos aprendiendo desde que somos niños. Desde que los niños chiquitos empiezan con berrinches y la mamá le dice, si te vas a poner así, vete a tu cuarto. Si vas a llorar, no quiero verte. Entonces empezamos a transmitir la idea de que si algo está mal, escóndete. De que si algo está mal, tienes que pasarlo solo. Lo vemos en las películas, que la muchacha se encierra en el closet a fumar porque pues tiene que estar sola, tiene que esconderse, porque si va a llorar pues tiene que hacerlo escondidas. O incluso a veces en cosas tan sencillas como que vamos al cine y vemos una película que nos mueve las emociones y estamos llorando y automáticamente es, mejor me limpio porque qué pena que me vean, ¿no? Porque si voy a llorar lo tengo que hacer solo, no lo puedo hacer enfrente de un grupo de personas. No, mal. Cuarto mito, dale tiempo. Y este me encanta. No hay mal que dure 100 años, ¿no? Es lo que nos dicen. El tiempo lo cura todo. Y entonces hay un ejemplo del libro del taller que me encanta porque dice, si tú vas manejando y una llanta se te poncha, no te vas a sentar al lado a decir, bueno, le voy a dar tiempo a que la llanta se vuelva a inflar. O si yo voy corriendo y me caigo y me fracturo un brazo, no voy a decir, bueno, aquí me voy a quedar en mi casa a ver cuándo se arregla mi brazo. Tengo que hacer algo. El tiempo por sí mismo no va a sanar nada. Es las acciones que yo hago durante ese tiempo lo que va a lograr sanar mi dolor emocional. Pero bueno, ¿a quién no ha recibido alguno de esos consejos, ¿no? De no hay mal que dure 100 años. Ajá. Pero tal vez el tiempo no, en sí mismo no creo que sea malo. No, para nada. Yo creo que sí, para sanar una herida se amerita tiempo, no tiempo pasivo. Ajá. No tiempo pasivo en sentarme a que la llanta se infle sola, ¿no? Sino el tiempo que amerita el sacar el gato, levantar el carro, quitar las llantas, llevarla a la vulca, que la revisen y regreso. O sea, que sí, yo no creo que el tiempo en sí mismo sea malo. O sea, yo creo que sí hay que darle tiempo, ¿no? Como para... Sí, por eso dice así. reflexionar. O sea, es nada más el tiempo por sí mismo. Por sí mismo. Es qué es lo que vas a hacer con ese tiempo. Ajá. Claro que Sí, se necesita. Sí, utilizar el tiempo de forma positiva, ¿no? Pero no que el tiempo en sí mismo, pues seguramente variará el tiempo que necesite cada quien, ¿no? Para vivir el duelo, pero pues sí es necesario el tiempo. Sí, a lo que va es a que, bueno, no te quedes solo llorando. Ajá, o sea, es ocúpate, ¿no? Ponte a trabajar para resolver ese dolor emocional. O muchas veces con el tiempo, o sea, no es lo mismo el momento que estás viviendo a cuando ya pasa, no sé, una semana, un mes, un año. El tiempo, si no te sanara el tiempo, o sea, que no sanaras, pues te morirías, ¿verdad? Entonces va cambiando la intensidad de ese dolor. Claro. Siempre se va a extrañar, pero ya no se va a sentir. Eso es, yo creo que más o menos cuando dices el tiempo es que esa intensidad, ese dolor no lo vas a sentir al cabo del año. Lo sublima. O sea, lo sublimas el dolor. El dolor nunca desaparece. Ajá. Es un dolor sublimado, nada más. Hay pérdidas que nos van a acompañar toda la vida, pero es aprender a trascenderlas, aprender a volver a ver el sentido de la vida y de que vale vivir la vida, vale la pena vivir la vida a pesar del dolor. Exactamente. Muy bien. Bueno, el quinto mito sería sé fuerte por los demás. Y ahí les va otra pregunta. ¿A quién de nosotros nos molesta que nos digan mentiras? Entonces,
¿por qué obligamos a las personas con dolor emocional a mentir? ¿Por qué les decimos, tienes que ser fuerte por tu esposo, tienes que ser fuerte por tus hijos, tienes que ser fuerte por tu papá? La persona que está con dolor emocional, ya sea porque se acaba de enterar de una enfermedad, porque acaba de perder a un ser querido, tiene todo el derecho de sentirse mal, porque como lo vimos, lo normal, lo natural es que se sienta así. Entonces, no obliguemos a las personas a mentir acerca de su dolor emocional, porque en realidad usamos mucho esto de sé fuerte, pero en realidad la verdadera fortaleza es atreverse a demostrar lo que estás sintiendo, sea lo que sea, sin que te importe la opinión de los que están al lado de ti. Obviamente no estoy diciendo que seamos groseros, a lo que voy es que tienes todo el derecho de sentirte como te sientes. La fortaleza auténtica es decir y hacer lo que es emocionalmente adecuado para eso que estás viviendo en ese momento. Y el último mito es mantente ocupado. Muchas veces igual cuando tenemos dolor emocional nos quedamos más tiempo en el trabajo, nos vamos al gimnasio, nos vamos de compras, nos vamos de viaje. ¿Y qué pasa? Nos ocupamos y llega un momento en el que ya no puedes evadir el dolor, en el que ya llegaste a tu casa, estás solo con tus pensamientos y viene todo ese dolor, y viene la ansiedad, y viene la aprensión, y viene la desesperación. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la oportunidad de vivir el dolor emocional. Entonces, mantenerse ocupado solo va a ser una distracción, no va a cambiar la realidad de eso que estamos viviendo. Necesitamos afrontar la causa del dolor emocional. Bueno, vamos a ver rápidamente, no se asusten, unas evidencias médicas de por qué el dolor emocional sí es real. Este es un estudio del 2011 en el que se demostró que dos áreas del cerebro que son encargadas de transmitir el dolor físico también están implicadas en la transmisión del dolor emocional. Son estas dos partes, la corteza somatosensorial y la ínsula dorsal. ¿Cómo lo comprobaron ellos? Ellos pidieron unos voluntarios, mujeres, que hubieran terminado con su pareja que ellas no quisieran haber terminado en los últimos 6 meses y les pidieron que pasaran a una resonancia magnética. Dentro de la resonancia les enseñaban fotos de la expareja y fotos de alguna persona que fuera significativa para ellas de manera positiva. Y además les enseñaban frases que ellas hubieran mencionado cuando relataron su experiencia. Lo que vieron fue que inmediatamente al ver la foto o la frase relacionada con la expareja, estas áreas automáticamente se activaban y que no era lo mismo cuando veían la de la persona que había sido un impacto positivo en sus vidas. Otro estudio dentro de ese mismo, ellos querían ver qué tanto mejoraba la reacción con apoyo. Entonces lo que pedían era igual, dentro de la resonancia les colocaban un estímulo térmico caliente en el antebrazo. Lo hicieron 3 veces, una vez la persona sola, otra vez acompañada y la tercera vez con una foto de una persona que fuera significativa para ellos. Cuando estaban solas, la activación fue inmediata. Cuando estaban acompañadas, no hubo activación. Lo más sorprendente fue que incluso sin compañía, pero con el simple hecho de tener la foto, el recordatorio, el estimular ese cerebro de pensar en esa persona positiva, la activación tampoco estaba. Esa es la primera evidencia. Martin Cowie, que es un cardiólogo de Londres, nos dice que una persona tiene mayor riesgo de morir en los 6 meses después de que pierde a un ser querido. Y eso lo hemos visto, sabemos historias también así, que muere una parte de la pareja y al poco tiempo muere la otra. Y lo explica porque, como vimos al principio, las sustancias que están implicadas con el dolor emocional, la activación, el aumento en la circulación de estas hormonas, de estos neurotransmisores, nos hacen más sensibles a que tengamos un evento cardiovascular. Entonces, claro que es importante tratar el dolor emocional. Un tercer estudio de la doctora Eisenberg de UCLA, ella igual hizo un estudio que se llama Cyberball. Igual dentro de la resonancia ponían unos gogles y era como un juego de cachados.
En la primera ronda eran 3 jugadores y se aventaban la pelota equitativamente entre los 3. En la segunda ronda empezaban a excluir poco a poco a la persona que traía los gogles puestos. ¿Y qué vieron? Que esas mismas áreas que les dije anteriormente se volvían a activar. Entonces, el rechazo está muy relacionado con esta activación de estas áreas de dolor. Ella incluso se atreve a decir que nosotros, como mamíferos que somos, en los animales se ha visto que si a un animal tú